Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el presidente de la Fundación Indepaz, Camilo González Pozo, ¿usted cree que lo que se requiere en zonas que aún presentan violencia es una gran inversión social? Sí, 97,45%. No, 2,55%. Muy buenas noches. Pues precisamente nuestro invitado esta noche es el doctor Guillermo Botero, ministro de Defensa. ¿Qué piensa usted, señor ministro, de esa opinión de la gente? 97% de lo que se requiere en estas zonas es inversión social. Sí, Yamid, precisamente por eso en el día de hoy está el presidente Duque lanzando en Tumaco lo que se llama la zona futuro. Esa zona futuro ya es una intervención integral. Ya nosotros no vamos por el control territorial, sino por el control institucional. Y allá van a llegar todas las entidades asistenciales del Estado, SENA, Bienestar Familiar, Departamento de la Prosperidad Social. En fin, vamos a hacer toda una acción conjunta en diferentes lugares del país: Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba y Arauca, y también los parques nacionales, para poder afectar socialmente de manera positiva aquellas zonas donde verdaderamente la ilegalidad es rampante y donde se necesita tomar otra clase de medidas. La pregunta parece obvia, señor ministro, pero en el fondo es preocupante la pregunta. Pero claro. ¿De dónde sacan la plata? No, es que las entidades asistenciales tienen recursos, el Bienestar Familiar tiene recursos, van a orientarlos. El Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia tiene recursos, el SENA tiene recursos y bastante cuantiosos, porque se nutre de todos los parafiscales, de los demás de salario integral y de los funcionarios públicos. Tiene un presupuesto grande y holgado. Es decir, va a haber inversión social alta en estas zonas. Claro, va a haber, y por eso lo está lanzando, o lo lanzó, el presidente hoy en Tumaco. Y lo hemos denominado Zona Futuro. ¿Y usted por qué no está allá? Porque no me permiten montar en avión. Ya está prohibido el avión. ¿Y eso, ministro? Una pequeña cirugía, y entonces no es posible viajar en avión hasta que no me quiten los puntos. ¿Esa fue la razón de su ausencia de todos estos actos de la independencia en el puente de Boyacá? Sí, esa es la razón de mi ausencia, pero no porque esté mal de salud, sino porque el viaje para una tarde era sumamente largo para ir y volver. Y como no puedo usar transporte aéreo, entonces por esa razón no fui. Bueno, y con todo respeto, señor ministro, ¿de qué lo operaron y por qué? Un tumor en la glándula parótida, es un tumor pequeño, pero la incisión es bastante grave, porque el riesgo que tiene esas cirugías es afectar el nervio facial, que uno no se quede sonriendo, y yo soy bien sonriente. ¿No puede montar en un avión cuánto tiempo? No, mientras me quitan los puntos. No, 2, 3 días. Un poquitico más de pronto. Bueno, pero... Tenemos el médico, a ver cuándo decide. Pues bueno, ministro, si quiere se quitó ese dolor de cabeza de encima. Sí. Y está otra vez al frente de su despacho. Sí, señor. Verdaderamente los días de incapacidad fueron mínimos. Ahora, está usted, señor ministro, presentando en general en los medios un balance de su gestión. ¿Usted qué destacaría como lo más importante que ha hecho en este año? A ver, Yamil, yo diría que nosotros cambiamos el enfoque y la estrategia. Verdaderamente, la seguridad era un tema que se estaba mirando de una manera diferente. Nosotros le dimos un giro total. Verdaderamente teníamos una situación sumamente compleja, no había el suficiente conocimiento por parte de la sociedad civil, por parte de la opinión pública, y hubo que cambiar toda la estrategia. Y comienzo por decir que la situación de narcotráfico era la más grave que ha tenido el país en toda su historia. 209.000 hectáreas según una medición y 172.000 según la otra. Cualquiera de las cifras desbordan cualquier cálculo que se hubiera hecho en el pasado. Ni hace 30 años que la situación era tan compleja, con mafias, bombas, asesinato de jueces, de civiles, de policías, de un sinnúmero de personas, que era una inseguridad total. Llegamos a tener ese volumen de cultivos ilícitos y de producción de cocaína. Y era, entre otras, un país que no consumía. Hoy en día el país tristemente se ha vuelto consumidor. Eso nos implicó diseñar toda una estrategia novedosa, diferente, que llegara a muchísimos lugares del país. Aquí siempre se ha dicho, Yamid, que ha habido más territorio que Estado. Y en eso algo de razón tienen los que han hecho esa afirmación. Nosotros estamos pasando de un control territorial a un control institucional, que es precisamente lo que le acabo de describir, que acaba de lanzar hoy el presidente Duque
en la ciudad de Tumaco, las zonas futuro. ¿Y de qué manera, señor ministro, es que el gobierno, el Estado, el gobierno logró el descenso mínimo, pero al fin y al cabo descenso en los cultivos de droga, de coca, ¿no? Primero, metiendo grupos erradicadores de manera significativa. Nosotros hoy en día tenemos 100 grupos erradicadores y el 15 de octubre tendremos 150 grupos erradicadores. ¿Y las minas estas? Pues hemos entrado con todos los batallones de desminado a buscar seguridad. No obstante, tenemos en este gobierno 11 muertos y 85 personas heridas, muchas de ellas mutiladas. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo y logramos cambiar la tendencia. Vea, Yamid, eso es como hacer girar un transatlántico. Eso no se daba fácilmente. Eso es de una complejidad inmensa, con unos intereses de narcotraficantes por todos los lados, atacándonos, golpeando la fuerza pública, inventando historias que no son ciertas, muchas de ellas. Es decir, ha habido ataques de toda clase por parte de personas malintencionadas por esa labor que estamos haciendo contra el narcotráfico. Y del narcotráfico se desprenden un sinnúmero de actuaciones criminales, como también se desprende de la minería ilegal. Ahora, señor ministro, después de comerciales, este descenso en los cultivos de coca está descartando por ahora el uso del glifosato o no, después de comerciales. El fallo de la Corte Constitucional realmente poco cambió con respecto a lo que existía, pero sí les abrió una puerta para aplicar el glifosato. ¿Cómo va eso? Es una puerta amplia, Yamid, porque dice que el estudio que se tiene que entregar sobre nocividad y principios de precaución no tiene que ser un estudio absoluto, porque verdaderamente el estudio absoluto era un imposible y nadie podía afirmar que eso no tenía afectación sobre el medio ambiente o que no iba a tener afectación sobre una persona determinada. Eso no se lo podía decir a usted en ningún centro de investigación. Yo creo que la Corte, en ese auto que profiere, pues abre una puerta diferente, dice que debe haber unos estudios para no afectar, pero no tiene ese carácter categórico. Esto nos abre la puerta para llevar al Consejo Nacional de Estupefacientes una nueva decisión para comenzar a asperjar. Asperjar es un tema complejo, pero estamos dispuestos a hacerlo. ¿Qué quiere decir una nueva decisión? El Consejo Nacional de Estupefacientes había suspendido en el pasado la aspersión aérea. Se necesita cambiar esa decisión y eso se va a llevar oportunamente al Consejo Nacional de Estupefacientes. ¿Por qué no lo han llevado todavía? Porque el estudio era supremamente complejo. Precisamente al modular con este auto, la Corte Suprema, la sentencia 236, nos permite tener más posibilidades de entregar unos estudios sumamente serios que demuestran que no se va a afectar ni el medio ambiente ni la población civil. Ahora, señor ministro, hay una cosa que yo realmente no entiendo. Si el gobierno tiene mayoría en el Consejo Nacional de Estupefacientes, mayoría de miembros, quiero decir, ¿por qué no han dictado? No, porque es que uno no puede ir en contra de la Fiscalía, uno no puede ir en contra de la Procuraduría, y hay otros entes que son unos entes sumamente importantes. Uno necesita prácticamente, desde el punto de vista político, una decisión casi que unánime, Yamid. Sobre todo en un tema que es tan debatido en el país. En un tema, digamos, sobre todo cuando hay pruebas internacionales de que el glifosato sí hace daño al ser humano. No, ha habido demandas que se han perdido, pero no hay pruebas. Yo le muestro a usted estudios del gobierno canadiense que dice que no tiene ninguna implicación. Y vuelvo y repito lo que tantas veces he dicho. Aquí hay una doble moral para el glifosato, para los cultivos ilícitos versus los cultivos lícitos. Aquí se fumigan más de 2 millones de hectáreas a lo menos 2 veces al año, en café, en caña, en maíz. Ya no en sorgo, que se ha bajado la producción, pero es el gran herbicida. O sea, allí nadie ha dicho, los cañicultores no van a salir a decir que se prohíba el glifosato. Mire lo de Sri Lanka. En Sri Lanka lo prohibieron para el té en el 2015. Fue tal el problema que tuvieron con el crecimiento de las hierbas que 2 o 3 años después tuvieron que reversar la decisión. Pero mire, ministro, el asunto es que con respecto a esa tesis suya, que es bien conocida, de que el glifosato se utiliza en los cafetales inclusive, el tema, quienes están en contra del uso del glifosato dicen que el asunto no es que el glifosato se utilice en la agricultura diaria, sino que se fumigue toda una zona, que ese es el riesgo. Sí, pero es que hoy en día, vea, de cuando se suspende aquí la fumigación aérea, la aspersión que llamamos, a hoy
La tecnología ha cambiado totalmente, Yamil. Hoy en día las boquillas de fumigación son de ultra bajo volumen, de una gota mínima, con muchísimo más adherencia sobre la hoja. No necesita uno afectar zonas aledañas. Es decir, se puede hacer de muchísima mejor manera. Pero mire, esta es la magnitud de los cultivos, pues los datos que acabamos de mostrarle aquí al público, que tenemos muchos lugares donde fumigar, Yamid. No es que vayamos a fumigar todo el país, vamos a fumigar apenas una parte y lo demás continuaremos con nuestros 150 grupos erradicadores. Ojalá lo podamos llevar a 200, de manera tal que efectivamente en las mediciones al terminar este año bajen significativamente el número de hectáreas cultivadas. Y ahí comenzamos a arreglar el problema más grave que tiene el país, que se volvió un problema de seguridad nacional. Sobre eso, señor ministro, mire, Human Rights Watch, con su presidente que está en Bogotá además, Sí, yo estuve reunido con él hoy. él dice que en el Catatumbo hay una guerra civil. Esa pregunta, señor ministro, y lo que usted habló con el señor Vivanco para mañana, ¿acepta usted? Pero claro, Yamid, con el mayor de los gustos. Usted es muy querido, ministro. Mañana continuamos el diálogo con el señor ministro Guillermo Botero de Defensa. Por hoy los invitamos a ver nuestro tradicional 1, 2, 3.